Mi nombre es Juana Mendoza, actualmente estudiando en la Universidad Yacambú, en la maestría de Gerencias y Negocios dictada por el profesor José Artigas. La materia se llama Diseño Cuantitativo de Investigación. Hoy hablaremos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas y procedimientos de análisis de datos. Definición del instrumento de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es, en un principio, cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ello información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar los datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables. Esto es un concepto según Carlos Sabino. Instrumento de recolección de datos. Cuando tú vas a realizar un instrumento, tú te tienes que hacer una pregunta. ¿Con qué? ¿Con qué lo voy a elaborar? Tienes que realizarlo con un guión de observación, notas de campo, diario del investigador, listas de cotejo, registros anecdóticos, entre otros. Guión de entrevista, cuestionarios de opinión y escala de actitud. Podemos decir que los instrumentos son cualquier recurso que recopila la información referente a la investigación. Es un mecanismo recopilador de datos. Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas. Son los soportes que justifican y de alguna manera le dan la validez a la investigación. Como instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde un simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. ¿Cómo aplicar estos instrumentos? Debes conocer qué es lo que vas a preguntar o determinar en función del problema planteado, de las variables presentes. Debes determinar cuáles son los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas que te indican o que te inquietan. Debes conocer eso o esos instrumentos, en particular cómo se aplica, cómo se elabora el número de índice. Es recomendable una aplicación previa a un número reducido de una entrevista a objeto de poder corregir cualquier falla. Es recomendable que los ítems formulados sean factibles de cuantificarse, de llevarse a una tabla o gráfico, donde puedes observar el comportamiento en los detalles de esa variable investigada. En la recopilación de datos debemos seguir, entre otros, los siguientes pasos: la selección de la técnica, su diseño, su aplicación y la recopilación de la información para finalmente procesarla. Técnica: conjunto de mecanismos, medios o sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre estos conceptos. Esto es según Fernando Castro. Indica que las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales a través de los cuales se hace posible la extensión y archivo de la información requerida para la investigación. Este es según el diccionario de Sabino. Las técnicas. También aquí te tienes que hacer una pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Si es con la observación, tienes que ver. Si es con la entrevista, dialogar. Y si es con la encuesta, leer. La entrevista es una técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. La pregunta puede ser abierta, subjetiva, cerrada o concreta. La encuesta es una técnica para obtener información, tomando una muestra de una población objetivo. Suele usarse pregunta cerrada, es decir, concreta. La observación es una técnica que se usa para estudiar las muestras, sus propias actividades de grupo. Permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, entre otras. Técnica de instrumento y recolección de datos. Tienes que saber diferenciar lo que es una técnica y lo que es un instrumento. Una técnica es la observación y que vas a utilizar como instrumento guía de observación, lista de chequeo, registro anecdótico, matriz de análisis. Y en la entrevista vas a utilizar guía de entrevista. Y la sociométrica vas a utilizar test sociométrico. Técnica también de los instrumentos de recolección de datos. Tenemos la encuesta que vas a utilizar ahí como instrumento, cuestionario, escala, test, prueba de conocimiento.
La sección de profundidad vas a utilizar una guía de observación. Técnicas en el área de organización de sistemas, flujograma, proceso, ingeniería, proceso de diagrama, de análisis, recorridos de forma, gráfica de gran análisis y diseños de forma. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. En este apartado se describen las distintas operaciones a las que serán sometidas los datos o respuestas que se obtengan, la clasificación de registro, tabulación y codificación. Si fuera el caso, en cuanto al análisis se definirán las técnicas lógicas o estadísticas que se emplearán para descifrar lo que revelan los datos recolectados. Técnicas de procesamiento. Va a utilizar la recolección de datos, procesamiento de la información, presentación y publicación de los resultados. Recolección de datos o respuestas. Implica elaborar un plan detallado de procedimiento que conduzca a reunir datos con un propósito específico. ¿Cómo se preparan los datos o respuestas para analizarlos? Las respuestas o los datos obtenidos previamente codificados se transfieren a una matriz de datos y se prepara para un análisis. La primera, paso 1, codificar la categoría de los ítems o preguntas y las categorías del contenido u observación, no precodificar. El paso 2, elaborar el libro de código. El paso 3, efectuar físicamente la codificación. Y el paso 4, grabar y guardar los datos en un archivo. Procesamiento de la información. Es el proceso mediante los datos individuales se agrupan y estructuran con el propósito de responder a un problema de investigación, a objetivo, hipótesis de estudio. La técnica de procesamiento de datos estadísticos lo puedes realizar con la tabulación de resultados y organización visual, tablas o cuadros, listas, gráficos circulares o barras. Presentación y publicación de los resultados. Se presenta mediante las ecuaciones y gráficos y tablas y se interpreta mediante la construcción de diagramas de barras, las barras y las tortas, y entre otros, como los vemos ahí en la diapositiva. Espero que le haya gustado toda esta información y hasta luego. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.